tenido dificultades. Y cuando armamos esos grafiquitos vimos que eran las que le planteaba la cámara de mezcla, ¿no? Que les preguntaba si la presión a la salida de una cámara de mezcla podía ser, y tenían tres opciones. Una era menor o igual a la de entrada, mayor o iguales a la de entrada, o igual a la de entrada. ¿Qué opinan de esa pregunta? ¿O qué respondieron cada uno? Yo había puesto que era igual a la entrada y a la salida. Igual. Igual, pero no era así. También. Sí, no era así. Es como plantear el despeje. Bueno, ahí la respuesta correcta, o sea, no está mal lo que contestaron, pero la más completa era la opción A, menor o igual a la de entrada. ¿Sí? En el ejemplo, yo creo que todos contestaron igual porque fue el caso que vimos en el problema. Claro. ¿Sí? Pero Sí. bueno, la correcta sería, la más completa era la opción A. Después la otra pregunta, que vimos que habían tenido problemas. Igual, perdón, ¿puedo preguntar por qué? O sea, no entendí. Claro, porque en realidad, o sea, cuánto la presión de salida va a depender de un poco en qué condiciones sale esa corriente. Lo que nunca podría hacer es que una de las presiones sea mayor, porque en ese caso impediría el ingreso a la cámara de las otras. Claro. ¿Sí? Gracias. No, por nada. Ahora esperen que busco la otra pregunta. Ay, qué sueño. Uy, estaba frío. Perdón, me había olvidado de activar el audio. La otra pregunta que habían tenido problemas era la 12. Bueno, el número cambiaba, ¿no? Pero la pregunta es, cuando se derrite hielo a 0 grados Celsius, su volumen disminuye. Y les preguntaban el cambio de energía interna. Las opciones eran, ¿es mayor que el calor añadido? ¿Es menor que el calor añadido? ¿O es igual al calor añadido? ¿Qué habían puesto ahí? Yo había puesto que era igual, pero estaba Sí, mal. yo también puse que era igual. Yo había puesto que. Ay, no creo que era menor, no, mayor puede ser, porque como el trabajo es negativo. Pará, porque no tengo acá las opciones. ¿Tenés las opciones ahí, profe? Porque no me acuerdo bien. Yo sé que lo había hecho bien, pero no me acuerdo qué contesté. Sí, las opciones las leo, eran que la energía interna, que el cambio de energía interna es mayor que el calor añadido, es menor que el calor añadido o es igual. Vos contestaste bien y estabas diciendo, digamos, en parte de cómo lo resolviste, que ibas bien. Si lo querés compartir, entonces ya todos saben cómo era el razonamiento de esa Claro. pregunta. Sí, yo lo que había pensado es que la energía interna es el calor menos el trabajo. Entonces, si vos agregás una cantidad de calor, el cambio de energía interna que vas a tener es menos el trabajo, y como el trabajo va a ser negativo, no sé si me explico. O sea, la entalpía va a ser el calor más ese trabajo. No sé si tampoco está muy bien. Sí, está bien. O sea, la idea era que ustedes podían plantearlo como resolver, digamos, el primer principio para un sistema cerrado, y ahí era simplemente pensar lo que estaba diciendo sus compañeros respecto a cuál iba a ser el signo que iba a tener el trabajo en función
del cambio de volumen que les decían en el enunciado. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese caso, la respuesta correcta era que el calor iba a ser mayor, ¿sí? Ujú. Perdón, el cambio de energía interna va a ser mayor al calor añadido. Y después la última pregunta, en la que más tuvieron problemas, que eso me llamó la atención, pero quizás, no sé, hay alguna confusión que estaría bueno que la digan ahora por las dudas para tenerlo en claro. La pregunta decía, un gas ideal realiza 3 transformaciones reversibles. El área conformada en un diagrama PV es, y las opciones eran el calor cedido, el trabajo del ciclo o la energía del ciclo. ¿Qué respuesta dieron ahí en general? Ah, yo puse trabajo, pero sí, era nada. Claro, a mí me pasó lo mismo porque decía diagrama TV y es diagrama PV. Ujú. Claro. Y Yo puse que nada. claro, yo puse que nada, pero nada, o sea, sinceramente sabía que la primera opción no era porque ese es PB, pero si me preguntás por qué puse nada, básicamente fue porque no quería, o sea, si me arriesgaba con las otras dos, era como la iba a pifiar muy feo, en cambio si ponía nada, es como, bueno, está bien, no la sabía, pero no es que tengo tanto error de concepto como si hubiese puesto las otras, pero nada, básicamente no sabía cuál de las 4 era. O sea, Fue cuál de medio las otras descarte. 3 era. Claro, exactamente, fue descarte. ¿Alguien más? ¿Alguien contestó algo diferente? ¿En cuál? Perdón. En la que pregunta, el diagrama TV, que preguntaban qué representaba el gráfico. Claro, en un diagrama PV, o sea, decía, un gas ideal realiza 3 transformaciones reversibles y les pregunta si el área conformada en un diagrama PV es el calor cedido, el trabajo del ciclo o la energía. Bueno, pero en general para un gas ideal, cuando ustedes representan un cambio, ¿no? Una transformación en un diagrama PV, el área bajo esa curva, ¿qué les? Claro. Claro, en el de PV es el trabajo. Pasa que en el Claro. enunciado era temperatura, volumen. Es como que No, creo que pero también fue. el enunciado decía presión, volumen. No, No, profe, es temperatura, eso volumen. era nada. Ah, mira, yo Claro. tenía entonces al revés el enunciado. Para mí decía PB y yo le puse trabajo, pero me dijo que estaba mal, que era No, nada. no, decía TV. Decía Era TV. la No, T, yo la abrí temperatura. recién para ver qué había puesto Tanta y dislexia. temperatura. Ah, está bien. No, entonces yo tenía mal el enunciado, yo me quedó alguna versión anterior donde sí era P de presión, B. Así que bueno, ahí estaría bien entonces lo que ustedes decían. O sea, en ese caso sí sería el trabajo en el PB. Exacto, en el PB sí. Claro. Bueno, no sé si además ustedes quieren comentar algo respecto a esa modalidad de evaluación, cómo les resultó, les llevó mucho tiempo, poco, se pudieron manejar bien, digamos. Bien. Igual Sí, sí. me llegó un poco más de la media hora que dijo la profe, pero Sí. Yo Sí, casi a mí 2 literalmente horas. sí, a mí me llegó el Casi. triple, o sea. Sí. Ah. Yo casi 3. Claro, y ahora no me llegó. Había un par de ejercicios medio que te enroscabas con las unidades. Sí, eso Sí, mató. sí. A El mí me tema de pasó, dejar, perdón, sí. dejarle bastante para que justamente, si no la sabían, la podían buscar. Porque a mí no me interesa saber que ustedes aprueben o desaprueben, me interesa que aprendan. Entonces, si no, podían investigar, entonces tenían ese tiempo. Ujú. Claro, yo Claro. tuve más errores como de despistada por leer rápido la pregunta, por ejemplo, la del gráfico TV, que capaz por no saberlo, porque después cuando vi la respuesta y asocié a qué se refería la pregunta, me di cuenta que sí, que era una pavada, digamos. Sí, a mí me pasó lo mismo.
Con las teóricas. Sí. Mal. Claro, No sé sí, si todas las como teóricas las se usan errores esas son más teóricas que en las prácticas. Sí, bueno, es difícil, es fácil. Seguir la asignatura así a la distancia es complicado, pero bueno, a eso, justamente para eso estaba. A veces también es bueno, yo acá en casa tengo hijas adolescentes que también son universitarias, y es bueno que te van allá exigiendo, porque cuando te exigen, te pones a estudiar o te preocupás, porque si todo es solamente poner Zoom y dejar el audio abierto y escuchar que otro hable, ustedes no les llega, solo escuchar no les llega, tiene que haber otras instancias. Y seguramente vamos con Eunice, Ana y Bernarda, vamos a descubrir más alternativas y los vamos a volver locos. Pero lo importante es que aprendan. ¿Estamos? Esta materia no es fácil, para nada, ¿eh? Yo hay una pregunta que no entendí, que decía que se tenía una mezcla de gases ideales A y B, que la masa molecular de B era el doble que la de A. Y decía cuál tenía. Sí, Para que la lo que yo puedo hacer ¿Puedo es hacer un tomar... comentario con esa pregunta? Sí, Esa tenías que tomar como que las masas, la masa, los gramos eran iguales en los dos casos. ¿Y cómo sabía si no estaba O sea que- tal vez era Yo lo que hice, Yo dije, tal vez yo ahí lo que hice fue lo supuse, y entonces te da que al tener uno al tener más masa molar que el otro, te va a dar que tiene la mitad de moles. Y al tener la mitad de moles va a tener la mitad de presión. pero si yo suponía que era equimolar. No, pues yo no digo equimolar, digo la masa en gramos. Sí, ya sé, pero ¿por qué vos tenés razón y yo no? O sea, ¿por qué tu suposición estaba bien? Si no había nada que aclarar. O sea, ahí no hay que suponer nada, Matías, es solamente cuestión de escribir la ecuación y razonar. Y hay que hacer las relaciones entre las claro. ecuaciones, a ver. Claro, yo lo que le voy a ayudar a ustedes es que tengo las preguntas escritas y en ese, Matías, lo puedo resolver. En los que sean de cálculos, te lo resuelvo abajo, no te dejo solamente la respuesta correcta, sino por qué es así. Estamos y te explico. Así todos vemos cuáles son los errores y para la próxima, estas experiencias, no solamente en nuestra asignatura, se van a dar en todas las asignaturas que estén cursando, porque evidentemente las clases presenciales no van a comenzar por un tiempo largo. Sí, ya sé. No, lo que digo es que ya sé que si la masa era igual, entonces la presión era la mitad. Pero acá ahí no dice que la masa es igual. Después lo vemos bien y se los mando a todos por la plataforma o lo dejo colgado y cada uno si tiene interés lo mira. ¿Te parece? ¿Qué les parece si ahora... Eunice, ¿vos tenías idea qué promedio tenía el curso de calificación? Sí, parate que tengo el dato por acá. El promedio general fue de 6.83. Igual, o sea, el promedio engaña a veces. Y me parece que este es el caso, porque todos estuvieron muy cerca de aprobar. O sea, la gente, hay algunos casos que no llegaron al 6, pero no es que están lejos, es 5.90, 5.80. Entonces me parece que en general tuvieron muy buen desempeño. Ese es el tema, porque para aprobar nuestros parciales hay que sacar un 60%, un 6. Quiere decir que el curso en general sacó más de lo necesario. Y las preguntas no eran fáciles, yo lo sé. Por eso las puse. Si hubiese sido fácil, ¿para qué estamos acá? A mí lo que me gustaría, si se puede, que después suban la resolución de los problemas, porque yo en la parte teórica no tuve tanto problema, pero sí en algunos problemas me fue mal y quería saber qué es lo que estoy haciendo mal. Sí, a mí por también. eso, lo mismo le pasa a Matías. Yo voy a subir todas las preguntas y cuando son así de cálculo se los escribo abajo clarito para explicar por qué. Perfecto. Bien? Gracias. Perfecto, gracias. Ahí están los chicos escribiendo también en el chat y también dice que les pasa lo mismo. Bueno, pero siempre tenemos que
partir de lo que queremos hacer acá. Queremos que ustedes se entiendan. Entonces, Profe, sí, perdón, no, yo quizás quería decir algo que capaz que sumé para la duda que tenía Matías, que yo lo que hice que justamente es, incluso hay varios ejercicios en la guía, que si bien no te dice la cantidad de gases, vos siempre, por lo general, suponés un mol de cada uno, entonces a partir de esa base, si tenés pesos moleculares distintos, te da la relación que decía el otro compañero. Sí, plantás las dos ecuaciones y Claro. vas viendo con, tipo, como lo te decía de la masa, era el doble, así, y te sale directamente. bueno, chicos, ¿qué les parece si ahora vamos a ponernos en el tema que hoy fue desarrollando el profesor? Son máquinas térmicas. Máquinas térmicas está puesto en la serie 5. Me voy a adelantar porque nosotros subimos la serie 4, ¿sí? Pero cuando yo estuve viendo que el profesor estaba explicando la serie 5, el problema de máquinas térmicas, cambié en el momento, y así que explicamos los problemas de la serie 5 para que ustedes lo tengan, como vieron el teórico, fresquito ese tema y es mucho más fácil de entender para ustedes. Así que ahí va para compartir. Profe, la guía está subida al campus. La 5 no. Ah, ok, perdón. Está subida la... Ay, a ver si puedo hacer así para poner la tablet. Espero que me funcione la tablet. Acá lo están viendo a Homerito, ¿no? Sí. Porque hay un capítulo de Los Simpsons que dice que en esta casa se cumplen las leyes de la termodinámica, Lisa. Sí, excelente. Bueno, nunca tan importante como eso, porque ahora que estamos todos en nuestra casa, se escucha una persona que está hablando. Si pueden cerrar los micrófonos, me hacen favor. Sí, hay como un video. Sí, a ver. Ahí está. Ay, parece que sí. Gracias, chicos. Así que, justamente, ¿no? Más que nunca, en nuestras casas se obedece la ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica es la que vamos a ver hoy. De todas las leyes, es digamos, la ley más filosófica de todas. Saben que hay 4 leyes de la termodinámica, ¿no? Ustedes hasta ahora vieron ¿cuántas? 2. ¿Cuáles eran? La de la energía se conserva. Y después que ¿cómo se llama? La entropía aumenta. La espontaneidad, sí. No, la entropía es la segunda. Es la segunda, sí. Claro. Después está la ley cero, está la ley cero. Ah, sí. Y está la tercera ley de la sólidos. La ley cero habla, ¿saben qué define la ley cero? Define el termómetro. Porque la temperatura es lo único que no se puede definir con palabras. La ley cero la define al termómetro, que es un termómetro. Después otro día charlamos con eso. Y la tercera ley habla de otra cosa que la vamos a ver en breve. Así que se las dejo para más adelante. Bueno, entonces adelantamos un poquito lo que el profesor estuvo contando. A ver, antes de seguir con las máquinas, espero no haberme pasado ninguna hoja, vamos a ver fuentes, reservorios o sumideros, que el profesor los estuvo contando. La definición de esto es una fuente o reservorio, es un cuerpo hipotético, que tiene una capacidad calorífica infinita, y que puede entregar o absorber una cantidad infinita de calor sin cambiar su temperatura. Las consideramos reversibles. Entonces, algo que tiene una capacidad calorífica infinita, que puede absorber o entregar calor sin cambiar su temperatura, es porque tiene, a ver si ustedes me siguen con la tablet, a ver si puedo, si me funciona hoy, si quieren, acá. Porque tiene una masa infinita. El calor específico es un valor pequeño, pero al tener una masa infinita, la capacidad calorífica se hace infinita. Por lo tanto, tiene que ser una fuente, algo que tenga una masa infinita. Tenemos
que nos rodea que tiene masa infinita? La atmósfera, un río, un lago, el océano. Todos ellos se consideran fuentes. Pueden tomar energía como calor o cederla como calor sin cambiar su temperatura. También la llama de un mechero se considera fuente. A las fuentes, nosotros cuando hablamos de fuente, le vamos a representar como un rectángulo, como lo tienen escrito acá, temperatura de fuente. Tenemos fuentes calientes, son las que ceden calor, fuentes frías o sumideros también, son las que reciben calor. El profesor recién les contó sobre las máquinas de potencia. Las máquinas de potencia justamente consisten en dos fuentes, o dos o más, acá estamos de dos, pero puede ser más de dos fuentes. Una fuente caliente, una fuente fría. Entre la fuente caliente y la fuente fría, un ciclo, ¿no? o una sustancia que esté operando de forma cíclica. El ciclo lo voy a representar como este círculo con la flechita acá. Por eso jorobaba tanto yo que soy una pesada con los ciclos. Fíjense si gira con el sentido de las agujas del reloj o gira en sentido contrario a las agujas del reloj, porque eso me estaba diciendo si era de potencia o si era frigorífico. ¿Se acuerdan eso? Bueno, Eunice, vos estate atenta al chat y me interrumpís cualquier cosa, porque yo no veo nada. Dale, dicho, estoy mirando acá y por ahora va todo tranquilo. Bueno, entonces, la máquina térmica de potencia es donde el trabajo es saliente, trabajo neto, se dice neto porque, ¿se acuerdan que en los ciclos había, mientras que se formaba un ciclo, se podía recibir trabajo o ceder trabajo? Entonces el resultado final es el trabajo neto del ciclo, el área comprendida en esa curva EB, no TB, EB. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Lo que esta flecha representa el trabajo saliente, el que sobra. En la fuente caliente, al ciclo tiene que entregarse energía. Esa energía, calor. La fuente caliente, para llamarlo algo, le ponemos T caliente o le ponemos T1, es lo mismo. En la fuente fría T2 y el calor que recibe es Q2. El rendimiento de una máquina de potencia es el trabajo neto sobre el calor entregado, siempre con respecto al calor entregado. ¿Sí? Entonces, yo escuché cuando el profesor dijo, ¿qué ejemplo tienen de máquina térmica? Y alguien dijo un auto, y me parece excelente. Alguien dijo un tren, el motor de un tren, el motor de un camión. Cualquiera de ellos son máquinas térmicas, ¿sí? Estaba perfecto. El equipo que nos da en este momento la energía eléctrica a nosotros es una planta generadora de energía eléctrica, también es una máquina térmica. Es una máquina térmica. Así que tenemos en todo el momento unas máquinas, contacto con una máquina térmica. Es más, si lo queremos ver a un organismo viviente, como podemos ser nosotros, también es una máquina térmica si lo analizamos, intercambia calor con una fuente caliente y una fuente fría. Así que se puede aplicar desde equipos hasta inclusive de biología. Como una máquina, siempre dijimos el rendimiento es qué obtuve de lo que invertí, ¿no? Siempre se calcula así. El rendimiento lo llamamos con esta letra N. No sé, profesor Pablo, si le puso la misma letra, no le presté atención. ¿Sí? No sé, Sí, díganme. sí, era Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, la máquina puede ser de potencia cuando el trabajo sale, pero puede ser frigorífica, una heladera. Entonces, fíjense que el dibujo es exactamente el mismo, pero todo gira en sentido opuesto. El ciclo gira en sentido antihorario, de la fuente fría recibe calor el ciclo, el ciclo sale calor a la fuente caliente, y al revés, el trabajo en vez de ser saliente es entrante. Obviamente en una heladera, ¿qué tenemos que hacer? Enchufarla.
reciben potencia. El objetivo de una heladera es enfriar el gabinete que está dentro de la heladera donde están los alimentos. O sea, de la fuente fría, el recinto interno de la heladera, sacarle energía, sacarle Q2. Entonces, en vez de llamarle rendimiento, nosotros le llamamos eficiencia o COP. Eficiencia le llama el profesor, es lo mismo. O sea, esto, COP o eficiencia, antes se llamaba eficiencia, ahora los libros más nuevos le dicen COP, el libro de Shapiro dice eficiencia, es lo mismo, son sinónimos. Y hacer el calor que saqué de los alimentos, o sea, del recinto interno de la heladera, sobre el trabajo que entregué. Y con eso mido la eficiencia de la máquina frigorífica. Pero también podría ser que el mismo equipo funcionara con otra prestación. Y esa prestación es la bomba de calor. Si ustedes alguna vez se fijaron, atrás de la heladera hay un serpentín negro lleno de tierra. En ese serpentín, si lo tocan está caliente. La bomba de calor tiene la finalidad de recibir calor de la fuente caliente, ¿sí? De calentar. Entonces es el mismo equipo con dos finalidades. Como bomba de calor, calienta, el objetivo es Q1 sobre el trabajo entregado. ¿Sí? Aquí está el dibujito que tiene el aire acondicionado puesto al revés, ¿no? Dice, no, que está calentando la casa, bueno, es tal cual, una bomba de calor es un aire acondicionado frío-calor, que cuando hace frío me da calor, y cuando hace las temperaturas muy calientes enfría el ambiente. O sea, es el mismo equipo operando según la necesidad del momento. Bueno, hacemos para la que sigue. Una de las, esto hasta venía con otras cosas, pero bueno, yo elegí algunas diapositivas que ya había preparado para otras clases, y en las heladeras, ¿por qué puse de las heladeras? Porque nosotros estamos en alimentos, así que en alimentos las cámaras frigoríficas son importantes, así que me quería detener un poquitito para contar algunos detalles de la heladera, que lo vamos a ver en breve, pero las quería contar ahora, no así por arriba, pero para que tengamos un poquito más claro el funcionamiento. Entonces, lo que está dentro de la heladera se llama evaporador. Está generalmente pintado de blanco. Y lo que está fuera de la heladera se llama condensador, que está pintado de negro. Ahí también vemos los motores, ¿sí? Y para evitar gastar dinero, todo lo que es el sistema de refrigeración tiene que tener un buen sellado y materiales de aislación buenos. Las heladeras modernas cada vez mejoran las prestaciones y consumen menos. Ustedes van a ver que dicen eficiencia energética A, B, C, D, E. Las heladeras antiguas tienen una eficiencia energética muy inferior a las eficiencias nuevas, ¿no? Que son más eficientes energéticamente. Como la heladera es una máquina térmica, intercambia calor con el ambiente y con el recinto donde están los alimentos, necesito que intercambie esa energía con el ambiente. Ustedes habrán visto, si por ahí están en la cocina de su casa, que la heladera las tenemos encerradas entre gabinetes de madera. No sé si pasa en sus casas, pero normalmente, la mía no, por supuesto, porque mi casa es perfecta. Pero no dejamos intercambiar energía con la fuente caliente. Y cuando hacemos esto, la heladera funciona mal o tiene menos tiempo de vida útil. Entonces, como se quiere esconder a la heladera, normalmente en las cocinas se las tapa todas con muebles y no permiten el intercambio de calor. Esto no lo digo yo. Este es un libro, lo saqué del libro de Sengel, de termodinámica, que es un libro muy lindo, si lo pueden conseguir. El libro es muy lindo libro, también es como el Shapiro, son libros básicos de termodinámica. Así que para que dure más y gastar menos, necesitamos que intercambie calor con la fuente caliente que es el ambiente. Justamente la cocina
está a una temperatura demasiado alta, entonces las heladeras van a durar muchísimo menos si las tenemos encerradas. Otra de las cosas es, bueno, lo que siempre nos dicen desde chicos, cerrarle la puerta de la heladera, cerrar la puerta, eso también, dejar las puertas abiertas de la heladera, también hace perder dinero, que la máquina dure menos tiempo y gastar dinero, porque cada vez que está marchando el ciclo, lo que está consumiendo es más potencia eléctrica, ¿no? Ustedes van a tener que pagar. Pero en los alimentos, normalmente, más cuando uno trabaja en una empresa como, no sé si una empresa, pero en un lugar que se elabora alimentos en grandes cantidades, ¿no? Y por eso no quería dejar de contarlo, porque era una buena oportunidad para hacerlo. Las ollas enormes, calientes, que dicen, bueno, mejor lo guardo en la heladera para que se enfríe, es el peor error que se puede cometer. Porque el centro, acá lo marqué, el centro de la olla, es el último que se enfría, por supuesto. Y entonces puede llegar a mantenerse a temperaturas tan altas como 70 grados, si la olla es muy grande, y jamás bajar su temperatura, dando lugar al crecimiento de microorganismos que son patógenos y que pueden producir no solamente una contaminación en el alimento, sino que pueden causar enfermedad a una persona, ¿no? Así que la recomendación para enfriar estos recipientes, tanta cantidad de alimento, es trabajar con bandejas o recipientes más pequeños. Después sí, que una vez que alcanzó la temperatura del ambiente, dejarlo enfriar en el ambiente, en lo posible tapado, pero en recipientes chiquitos que se haga rápido, y luego sí se puede poner una vez frío en un recipiente más grande. Así que bueno, eso no quería dejar de contarles. Seguimos. Como toda la máquina, en 1800, el objetivo de una máquina, por supuesto, siempre fue, no lo puse acá, pero gastar menos, tener menos plata, gastar menos. Entonces, como gastar menos representa el rendimiento térmico, dijimos que era el trabajo sobre el calor, representa que esto, sea más esto, más de trabajo y menos el calor entregado. ¿Por qué el calor entregado es importante? Porque el calor entregado es realmente la energía que puede tener, si es un auto, la nafta en el auto, si es una central eléctrica, el fuel oil, si es un camión, el gasoil. Son combustibles, en la mayoría de los casos son combustibles fósiles, que tienen un valor bastante grande, ¿no? Dólares, y cada vez salen más caros. Por eso, el teorema de Carnot es el más importante, el teorema de Carnot. El segundo principio es el más importante creo que de todos, porque justamente lo que nos va a ayudar es a tratar de optimizar los sistemas para gastar menos. Ahora, imagínense que estamos en el siglo XVIII y empieza la revolución industrial. Entonces, ponen a funcionamiento las máquinas, las primeras máquinas térmicas, las máquinas de vapor, las locomotoras y las máquinas para producir tejidos o levantar cosas o producir electricidad, empiezan a aparecer. Entonces, la pregunta que se hicieron en ese momento es, bueno, ¿hasta cuánto puedo mejorar esto? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto puede ser el máximo rendimiento? A ver si prestaron atención a lo que dijo el profesor hoy. ¿Cuál es el máximo rendimiento de una máquina térmica? 1. No llega, no puede llegar a 1. Nunca puede ser 1, nunca puedo transformar todo el calor en trabajo, nunca puedo hacerlo. Anímense a preguntar sin miedo porque yo no los veo, así que no hay problema, ¿sí? Si se equivocan no piense que le estoy diciendo, ay, no, anímense porque yo ni siquiera los veo, así que no hay vergüenza acá, ¿sí? Nunca puede ser 1, nunca puede ser 1, nunca toda la energía que gasto
en la nafta para ponerle a mi auto va a ser trabajo en potencia de mi auto. Eso nunca. Entonces, esa es una gran pregunta que se hizo el hombre moderno, digamos, ¿no? ¿Hasta cuánto puedo mejorar? ¿Hasta cuánto puedo ser la mejor profesora? Ponele, para decir algo. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto es lo que puedo mejorar? Porque va a llegar un momento que va a ser algo excelente. ¿Y cuál es el excelente? La excelencia la puso Carnot. Carnot en 1824 dijo esto, que toda máquina térmica tendrá un rendimiento térmico menor o igual a una máquina térmica reversible que funcione entre las mismas fuentes. Entonces aquí puso una fuente, esta sería la fuente caliente, esta sería la fuente fría. Puso una máquina térmica irreversible, como es cualquier máquina térmica, como sería un auto, una máquina térmica reversible, y dijo, si están operando entre las mismas fuentes, la que es irreversible tiene que tener menos rendimiento que una reversible. Entonces, el tope no es 1, sino es la máquina térmica reversible o la máquina de Carnot. Este es el tope, lo máximo, ¿no? El tope de todo es la máquina térmica de Carnot. Ahora, el segundo corolario de Carnot dice, si yo tengo dos máquinas reversibles, están operando entre las mismas fuentes, tienen el mismo rendimiento. No importa que dentro del ciclo esté corriendo dulce de leche en esta y en esta esté corriendo, vamos a decirle, agua. No importa. Si son reversibles, tienen el mismo rendimiento. Bueno, estos son los padres del segundo principio. Clausius, Carnot, Kelvin Planck. Clausius, ¿sí? Escuchando o leyendo lo que había dicho Carnot, que yo se los conté recién, planteó esto otro, que es también súper interesante, que lo dijo también el profesor porque yo lo escuché. No puedo, no puedo pasar el calor por sí solo, no puede pasar de una fuente caliente a una fuente fría, de una fuente fría a una fuente caliente por sí solo no puede pasar. Esto no se puede hacer por sí solo. En cambio, al revés sí, de una fuente caliente puede pasar a una fuente fría. ¿Qué significa eso? Es algo que vemos todo el tiempo nosotros. Yo tengo una taza de café caliente, acá tiene una temperatura caliente. Este es el ambiente, tiene una temperatura ambiente. Esta temperatura es mayor que esta. El calor va a ir de la fuente, de lo que está caliente a lo que está frío. Eso me dice Clausius. Así, tiene la dirección, el calor tiene una dirección. Ahora, si yo hubiese tenido la taza caliente, el ambiente esté frío, el camino inverso no es posible jamás en la vida. Eso no existe en la naturaleza humana ni en la naturaleza real, ¿sí? Y todo esto, nosotros lo sabemos. Si está frío, al revés, ¿no? La taza de café fría y el ambiente, lo que va a pasar es que el calor va a ir de la más caliente a la más fría, ¿sí? Esto es, la temperatura del ambiente es mayor que la de la taza, que tiene algo frío. Esto sí. Entonces, eso que vemos porque tenemos una experiencia personal todo el tiempo y conocemos lo que va a pasar, sabemos qué va a pasar. Si yo tiro un papel, sé que va a ir al piso. Si yo, bueno, un montón de cosas que van, si sucede algo, el agua se evapora, sabemos que se va a evaporar, es porque tenemos experiencias, pero ellos, ¿no? Los padres del segundo principio los pusieron en palabras a esto. Esa es la diferencia. Nosotros las conocemos, pero no lo sabíamos decir como principios. Ellos lo están definiendo. Así que Carnot define digamos, el segundo principio a través de máquinas. Pero las máquinas son parte de nuestra vida, pero no son de nuestra vida. No somos, bueno, si bien decimos que los sistemas biológicos son también máquinas térmicas, podría decirse. Pero, o sea, a mí me interesa más un proceso. Yo quiero saber si algo
a ocurrir o no va a ocurrir. Si esto es posible, ¿no? Esto es posible que siga caminando, corriendo en el precipicio. Esa es la pregunta. Quiero saber si es posible eso. Clausius ya me está hablando de cuerpos. Me dice las direcciones de los calores, y me dice si una dirección es posible o no es posible, así que también me está definiendo una posibilidad. Kelvin Planck utiliza los enunciados de uno y de otro para hacer un enunciado que dice esto: es posible tener una máquina térmica que reciba calor de una sola fuente y de trabajo. Esto no existe. Que el profesor dijo, aquí esta máquina es posible que exista. No es posible. No puedo todo el calor transformarlo en trabajo. O sea, esto es lo que me está diciendo, que en realidad este rendimiento térmico sea 1, no existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahí sería porque se tiene que disipar cierto calor de alguna forma. Sí. Okay. Ahora vamos a seguir ahondando en eso, ¿no? ¿Cuánto es lo que se pierde? O sea, pero este no existe, pero el camino al revés sí, que yo todo el calor en un proceso cíclico, el trabajo, lo utilice en un proceso cíclico y me dé calor, sí existe, el revés sí existe. Bueno, todo esto se combina con esto que no voy a ahondar la próxima clase, ahora lo dejamos ahí quietito. Bueno, a mí me gusta todo llevar a la realidad. Así que aquí puse mi auto, ¿lo ven cómo está? Nuevo. Modelo 2020. Y acá tenemos un problema, ¿sí? Para resolver con el auto. ¿Ustedes se animan a anotarse el problema e intentar dibujar? O sea, yo acá lo escribí, pero tratar de hacerlo ustedes. La fuente caliente es la temperatura 1, el ciclo, el motor de un trabajo neto, Q1, Q2, esto lo hacemos siempre, ¿no? Y T2. Y con este auto, ¿sí? Ir enlistando los datos, a ver qué me dice. Produce 100 kilowatts, ¿no? Háganlo en un papel ustedes. Ay, se me fue. 100 kilowatts. El rendimiento térmico es tanto. Hacerlo ustedes, a ver si pueden intentarlo. 30% sea 0,30. Y ver si pueden ir resolviendo las preguntas que les voy diciendo. En primer lugar, la primera pregunta que me dice, a ustedes anótenlo acá. Hagan esto, por favor. No miren lo que está abajo. ¿Cómo lo puedo tapar? Le voy a poner algo ahí abajo. A ver. Ahí está. Copien. Ahí está. Bueno, una vez ya lo tienen dibujado a su máquina térmica. No, estaba copiando el enunciado. Bueno, te los espero un poquitito. ¿Y el número de factura? No griten. Ahora que tienen esto, ustedes piensen, yo tengo que elegir un volumen de control. Un lugar donde voy a analizar. Ay, no puedo anotar. Me baja una. Copiamos el diagrama, ¿no, profe? Sí. Yo tengo que elegir un lugar donde me voy a centrar. Voy a elegir este. Es el ciclo. El Ahí ciclo tendrías son... el auto. Ajá, sí.
El ciclo es una serie, o sea, sería el ciclo del motor del auto. Una serie de procesos que están en forma cíclica, vinculados a los equipos en forma cíclica. No importa qué proceso que pase acá. Pero si yo analizo el calor que recibe ese ciclo, miren las flechas, es igual a la potencia más el calor 2, o sea, el calor que pierde. O sea, Q1 es igual a L más Q2. Eso siempre se va a dar. Es el primer principio de la termodinámica, nada más y nada menos. A lo que entra es igual a lo que sale. Exactamente. Ahora, yo puse esto, lo puse según las flechas. Ustedes como le pueden poner módulo y listo, se quedan tranquilos que no tenemos que pensar en signos, sino que solamente todos positivos y las flechas ya nos dan la dirección. ¿Estamos? Es más fácil para ustedes. Bueno, entonces el rendimiento térmico, que era el trabajo neto sobre el calor entregado, que era 1, el trabajo neto es la potencia. Y el calor entregado no lo conozco. Y el rendimiento térmico es 0,3. Entonces permite saber cuánta energía, ¿sí?, se tuvo que agregar. O sea, 1 pasa para acá, se despeja y queda 100 dividido 0,3. Bueno, da 333,33. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, entonces acá le voy a poner cuánto es. Por lo tanto, si esto es 333,3 y le resto 100, me queda 233,3. Bueno, tengo una mala noticia para darles a ustedes. Cada vez que gastamos y ponemos nafta al auto, la energía de la nafta, ¿sí?, o por más que sea este auto, por más que sea 233 tiran a la basura. 233 de 333. Es más lo que tiran que lo que se aprovechan. O sea, casi un tercio estarías aprovechando nada más. Sí, nada más. Y saben que los motores de los autos modernos tienen este rendimiento, por ahí anda, ¿eh? Más de 0,35 no hay. Eso, profe, con los autos que usan combustible, ¿no? Porque con los eléctricos es distinto el sistema. Después vamos a hablar un poco más de los autos eléctricos, ¿no? Por ahora, quedemos con esto. Y ¿no? La energía necesaria. Pero los autos eléctricos es distinto, ¿no?, la situación. Pero bueno, vamos de a poquito. También tenemos que esperar un poquito, pero el profesor también nos va a ir dando más cosas. Bueno, todo esto se lo escribí acá, pero me parecía más fácil que ustedes intenten ver, ¿no?, lo que era. Acá yo el valor de Q2 lo puse con signo negativo porque en realidad sale del sistema que yo marqué. Sale, ¿ven? Y todo está acá, en el caño de escape. Toda esa energía se la tiramos al ambiente, en el caño de escape. Después preguntaba algo más sobre el consumo de combustible, porque me da un poder calorífico. El poder calorífico de un combustible es la entalpía del combustible, el delta H de combustible, pero ese tema yo no me di cuenta de borrarlo porque no lo vemos ahora, después en todo caso. Pero bueno, lo importante es que lo hayan entendido. Y podríamos hacer, yo se los dejo para ustedes, ¿no?, lo mismo con una máquina frigorífica, el mismo análisis.
Y lo que quiero mostrarles, ¿se acuerdan que yo les escribí? Sacamos el análisis acá, en el ciclo, que salen las flechas. ¿Se acuerdan que yo había dicho Q1 era igual a trabajo más Q2? En la máquina anterior, la máquina de potencia. Y en la máquina frigorífica, miren, trabajo más Q2, 1. Es el mismo balance. Hasta eso tenemos igual. Así que no nos tenemos que preocupar porque no nos acordamos algo, porque es bastante sencillo. Siempre consideren que hay que ponerlo como módulo, ¿no? Da todos los resultados positivos y después ponerle el signo al resultado final. Bueno, en esta máquina frigorífica... Una pregunta. Sí. El sistema es lo que vos estás marcando ahí con rojo, entonces nosotros ponemos módulo en la ecuación, pero después tenemos que ver si entra o sale el sistema y ahí ponemos el signo. Claro, exacto. Ah, está bien. Gracias. Y acá lo hice, la máquina frigorífica lo hice como refrigerador o también como bomba de calor, el mismo, ¿no? Según la prestación. Y por eso se llama COP, porque, o eficiencia, porque no es un rendimiento, porque no tiene un valor máximo, o sea, no es un número menor a 1, no me refiero a que el máximo sea 1, sino que es un número de 0 a 1, un número decimal. En unas máquinas frigoríficas, los COP son valores superiores a 1, siempre. Y el máximo COP lo tiene la máquina frigorífica reversible o máquina de Carnot. Bueno, vamos a ver si podemos resolver entre todos este problema. Yo ya les expliqué cómo se hace, ¿sí? Así que ustedes cuando tienen un problema como este, que es una máquina reversible, en este caso, lo que hacemos es dibujar las dos fuentes, la fuente fría y la fuente caliente. El ciclo con su flecha, máquina térmica reversible, sale la potencia neta, T1, T2. Las temperaturas de la fuente caliente, 800, lo voy a escribir en Kelvin porque siempre la fuente, por eso le pongo la T mayúscula, escriben las temperaturas en Kelvin. Esta es la 273 Kelvin, esta sería 800 más 273, 1073 Kelvin. Calcule rendimiento máximo posible. Rendimiento máximo posible porque es reversible. Rendimiento térmico de la máquina de Carnot. Es igual. El profesor les estuvo contando que el rendimiento térmico de una máquina de Carnot, las temperaturas, era 1 menos T2 sobre T1, ¿no? ¿Sí? Así que directamente función de las temperaturas. Esto es bastante fácil. Y luego dice que este calor 1, calor caliente, es 1000 joules, a obtener el máximo trabajo, y Q, la fuente fría, o Q2. Bueno, ahí se los dejo. Trabajan ustedes un ratito y yo descanso mi voz. ¿Cómo les va yendo?
¿Sale? Sí. Perfecto. Es difícil, ¿no? Bueno. Bueno, anotemos los resultados, a ver. ¿El rendimiento térmico cuánto da? 0,74. Sí. ¿Así? Sí. ¿El trabajo cuánto da? 0,74 kilojoules. Ay, yo saben qué, ustedes me perdónenme, pero trabajo, ustedes lo llaman así, yo me confundo. Ahí está. ¿Cuánto era? Yo lo dejé en kilojoules, o sea, me queda lo mismo, 0,74 kilojoules. Claro, sí. ¿Por qué quedó? 24. Así. No, no entendí. Sí, sí. No, yo tampoco. Porque yo lo pasé a kilojoules, pero es lo mismo. O 740 joules. Claro. Y lo dejaste en las mismas unidades. Entonces, 1000 menos 740 da 260. 260. Sí. 260, sí. Sí. Ahí está. Y esta máquina es una máquina reversible, o sea que es la que tiene la mayor potencia. Y si tiene la mayor potencia, me está dando que de los 1000 joules que yo entrego, 260 se tiran, o sea, van a la basura, van al ambiente, perdido, nunca más lo recupero. Pero esta máquina es reversible, o sea que esta me marca el tope. Fue para abajo todo lo que quieran. De hecho, las máquinas que generan energía eléctrica no pasan más de la mayoría de las máquinas del 0,35 de rendimiento térmico. Y algún ciclo combinado que haya en Europa, alguna máquina buena, puede llegar a 0,56. O sea, miren todo lo que tiramos al ambiente de energía que no vamos a poder ni por broma aprovechar, porque es imposible, o sea, de esto para arriba, o sea, es imposible que toda la energía que yo estoy entregando se aproveche como trabajo. Esa es la limitación. Perdón, Es una triste historia. ¿El trabajo cómo lo calcularon? Porque claramente me perdí en algo. El trabajo lo calculamos con esto, mira, el trabajo sobre el calor. La eficiencia. Ah, directa, con eficiencia. ¿Está bien? Ah, está bien. Entonces acaba la eficiencia de Carnot, que es 1 menos T2 sobre T1. ¿Qué calculamos? ¿Las dos eficiencias, la que sería la real y la de Carnot? No, la eficiencia se calcula para cualquier máquina W, o sea, el trabajo sobre el calor. Eso sirve para cualquier máquina, sea reversible o irreversible. Pero la de Carnot, ¿sí? Esta se puede, es equivalente, solo para la máquina de Carnot, 1 menos T2 sobre T1. Ah, está bien. Esto es válido solo para Carnot, si es reversible. Está bien, gracias. Bueno, pasamos a la hoja que sigue. No hay nada, porque la dejé por las dudas que necesitara más espacio. Bueno, acá lo vuelvo a poner a Carnot, porque justamente Carnot dijo, bueno, mi máquina es reversible, es la mejor de todas, la máquina térmica de Carnot. También puede ser la máquina frigorífica de Carnot, que sería la máquina igual, pero girando en el sentido opuesto. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es esa máquina reversible? Yo la quiero tener en mi casa. Funciona perfecta. Es la que menos gasta, ¿no? Entonces, o la que menos derrocha. Aquí yo, me quedó la filmina, acá está, hice toda una explicación del ciclo de Carnot, ¿no? Y si ustedes tienen ganas de mirarlo, lo pueden buscar ahí, y pueden mirar con detalle cómo funciona el ciclo de Carnot, un poquito más avanzado para el nivel del curso, pero viene bien, ¿no? Porque pueden repasar un poquito todo esto.
Bueno, entonces acá dice, ¿por qué puse a esta Firmina? Dice, la máquina teórica que opera con el ciclo de Carnot se llama la máquina de Carnot. Y esa máquina de Carnot está conformada por un ciclo. Ese ciclo se llama ciclo de Carnot. Está compuesto ese ciclo por 4 procesos reversibles. 4 procesos reversibles. Esos 4 procesos, 2 son isotermas y 2 son adiabáticas. 2 isotermas, 2 adiabáticas. Y puede ser ejecutado tanto en un sistema cerrado como en un abierto permanente. Cualquiera. Y puede ser ejecutado por cualquier sustancia pura. Puede ser aire, agua, dulce de leche y crema pastelera. Lo que ustedes quieran, no importa. Mientras que los 4 procesos sean reversibles, 2 isotermas y 2 adiabáticas reversibles, sirve cualquier sustancia pura. Aunque no sea pura como la crema pastelera. Entonces, aquí te puse esto. No te duermas. Necesito que entiendas bien, porque si no lo entendemos no podemos avanzar. Entonces, si lo hago en un sistema cerrado es más fácil para entender. Entonces, vayamos a un sistema cerrado. Tengo un pistón, un cilindro pistón. Yo lo estoy comprimiendo, pero está adiabático, ¿ven? Está aislado. Compresión adiabática, voy de 1 a 2, de 1 a 2, una adiabática. ¿Se acuerdan que la isoterma tenía esta forma? Hipérbola equilátera, la adiabática la exponencial era mucho más alta, ¿no? Entonces, si está aislado, va por una adiabática, de 1 a 2. Compresión, ¿por qué compresión? Porque baja el volumen. De 1 a 2 disminuye el volumen. Compresión adiabática. Luego saco el adiabático, el aislamiento, y caliento el cilindro. Se expande pero en forma isotérmica. De 2 a 3, expansión isotérmica. Luego le pongo otra vez la parte adiabática. Si le pongo otra vez la parte adiabática, se expande ahora, pero adiabáticamente. Y luego otra vez comprimo, pero esta vez lo hago isotérmicamente, o sea que tengo que sacarle la adiabaticidad. Comprimo isotérmicamente. Y entonces eso lo dibujo, ay, se me movió, en un diagrama PV, como el que puse acá. Entonces, isoterma, adiabática, isoterma, adiabática. Este ciclo es de potencia, porque gira como el reloj. El mismo ciclo, girando al revés, sería ciclo frigorífico de Carnot, es exactamente la misma. Entonces, estos son los 4 pasos, 2 compresiones, 2 expansiones. Así es el ciclo de Carnot. Y siempre que ustedes tengan un problema, donde tengan que resolver con el ciclo de Carnot, siempre tiene esta forma. No hay otra manera, y se me vuelve a escapar. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos cada uno de los pasos. Entonces, esto les va a servir bastante para hacer el problema que sigue. Perdón, bueno, Edith, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. Vi que en la filmina anterior decía algo de gas ideal, y vos justo habías mencionado que se podía usar para cualquier sustancia pura, entonces eso sí, me gracias por la pregunta, me vino re bien, porque yo me olvidé decirles que, bueno, como así elegí un sistema cerrado para que ustedes lo puedan entender mejor, también elegí un gas ideal porque es más fácil calcular, ¿no? Porque las ecuaciones de los gases ideales para nosotros son fáciles de sacar. Tuvimos toda la serie 1 que estuvimos trabajando con gas ideal y una pavada, era aplicar una ecuacióncita nada más. Y justamente, aquí tengo como un machetito, a ver, que tiene las transformaciones reversibles de los gases ideales. Acá están los parámetros, ¿no? Cómo cambia la energía interna, cómo cambia la entalpía, cómo es el trabajo. Todo esto fue todo lo que aprendimos, hicimos. Normalmente cuando tenemos la clase presencial, yo se lo hago el machete en el pizarrón, a esto, y lo tienen. Esta vez se la fuimos dando, pero sin machete, digamos. Están todo resumido en un solo cuadrito. Entonces, vamos a la 1-2, que es la compresión adiabática. En la compresión adiabática es la que marqué con estas
línea de punto, que es donde yo me fijo las ecuaciones. De 1 a 2, compresión adiabática. Entonces, para saber del punto 1 al punto 2 cómo voy, me tengo que fijar en estas ecuaciones que se las habíamos contado con Bernarda, Eunice y Ana. Estas ecuaciones estuvimos usando, ¿se acuerdan? Entonces, entre presión y volumen, que por B a la K, una constante, se puede sacar el valor, por ejemplo, del punto 2, el volumen 2 o la presión 2, dependiendo que sea. El profesor Pablo llama a esta K, la llama gamma, es lo mismo. Recordamos que K o gamma es el CP dividido el CB. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces como tengo que analizar como hicimos en la serie 1, bueno, aplicamos esta ecuación, pero si tengo que sacar el delta U, saco digo, delta U de 1 a 2, es calor no tengo porque es adiabático, es el trabajo, entonces el delta U igual que el trabajo y se calcula así. Acá tienen las ecuaciones, no hace falta todas estas, pero con que estas se acuerden que fue lo que aprendimos en la serie 1, ya está. Y esto hace el trabajo, obviamente si es una compresión, si estoy comprimiendo, ¿sí? Es negativo, tiene que dar negativo, y acá están las ecuaciones de la primera parte. Trabajo negativo. Pasamos a la expansión isotérmica, entonces me fijo en el machetito, la isoterma, ¿sí? Y las ecuaciones, si se da entre 2 y 3, escribo entre 2 y 3. Entonces ahora delta U vale 0 porque es isotérmico. ¿Se acuerdan que el delta U dependía de la temperatura? Aquí lo tienen también escrito. El CB, la variación de energía interna del gas ideal era CB delta T, y como es la misma temperatura, se anula. El calor es igual que el trabajo, y se podía sacar el trabajo como masa. Acá yo tengo una manera de escribir, esto es el R, masa R sobre el peso molecular. Yo, para achicarlo a esto, no poner el peso molecular, que es un bodrio, escribirlo cada vez, le pongo R particular, pero bueno, eso es una moda que usamos nosotros, los fanáticos, pero como ustedes quieran. Es lo mismo. Esto R particular significa R sobre el peso molecular, nada más. No es el R universal. Bueno, entonces, masa R particular de esta temperatura es la temperatura de la fuente caliente. No le puse 1 para no confundir con este 1, porque en un principio le había puesto 1 y se hacía mucho lío. Es la temperatura de la fuente caliente. Y acá le puse T caliente para confundirse, ¿sí? Bueno, y que el volumen 3 es mayor que volumen 2, entonces el trabajo es positivo y entonces el calor también es positivo. La otra Todo esto lo explicó Pablo, ¿no? No, ya lo vi en el gráfico. Sí, todo esto lo explicó Pablo. Ustedes acá van a ver, entonces de 1 a 2 tengo un trabajo negativo, de 2 a 3 tengo un trabajo positivo, por eso se dice trabajo neto, trabajo saliente, porque hay un montón de trabajos, en cada etapa tenemos trabajo, en algunos positivo, otros negativo, bueno, veremos. Otra vez, 3, 4, expansión adiabática, otra vez me separo acá, miro, ¿entre quién? Entre 3 y 4 se va a utilizar la misma ecuación, delta U es igual que el trabajo, se va a calor, bueno, reemplazo, y bueno, ahí tienen toda la ecuación, no me voy a poner en detalle porque Pablo lo explicó, y porque es exactamente igual que el anterior, pero con justamente el trabajo positivo, el otro era el trabajo negativo. Y para... Ay, me faltó uno, el 4-1. Bueno, después se los agrego, pero es volver al anterior. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es un poco, me voy a adelantar, Pablo ya lo contó. El rendimiento térmico del ciclo de Carnot es el trabajo neto sobre el calor entregado. El trabajo neto era el calor de la fuente caliente menos el calor entregado a la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente. Y esto es 1 menos calor de la fuente fría sobre calor de la fuente caliente.
Y como el calor es igual al trabajo en esas situaciones, yo reemplacé las ecuaciones anteriores y las escribí acá. Y uno se da cuenta que la masa se va con la masa, la R se va con la R, la T se va, la T de la fuente fría y la T de la fuente caliente son distintas y que esas quedan. Y que estos logaritmos, al final, si utilizo entre los estados 2 y 3, que tienen la misma temperatura, y T y 4, que tienen la misma temperatura, me van a vincular el 1 y el 2 con esta expresión de las adiabáticas, y el 3 y el 4 me lo va a con esta expresión de la adiabática. Entonces, miren ustedes, si el estado 1 tiene T1 y B1, y se vincula ¿con quién? Con 2, que tiene T2 y B2, a la K-1. El estado 3, el estado 4, se vinculan igual. Si yo divido a las dos expresiones, la temperatura 1 es igual que la temperatura 4, porque era la misma isoterma. Y la temperatura 2 es igual que la temperatura 3, es la misma isoterma. Por lo tanto, estos logaritmos son iguales, y todo se había cancelado menos la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente. Entonces aquí alguien me había preguntado que no entendía mucho cómo se vinculaba esto con esto. Y se vinculan directamente porque se pueden reemplazar, se cancela todo y el ciclo reversible, directamente rendimiento, es función de las temperaturas de la fuente, y nada más que de eso. Por eso les dije, el ciclo puede ser con dulce de leche, crema pastelera, con aire, con agua, con amoníaco, con cualquier sustancia. Total va a depender de las fuentes. Nada más que de eso. Bueno, entonces, aquí es el trabajo de ustedes. Vamos a hacerlo juntos, a esta parte. A ver, yo haría, ustedes me van diciendo si es positivo, negativo, cero. A ver, un cuadrito. Entonces, desde 1 a 2, desde 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 1. Lo primero que me preguntan es calor, trabajo, delta U, delta S. El delta S, si podemos lo hacemos y si no lo dejamos para la próxima clase. Y me gusta la suma porque la suma nos ayuda a ver si todo lo que decimos es lógico. Bueno, acá atención. Abrir los micrófonos, a poner en el chat el que no puede poner en el micrófono, a pensar el que no se puede comunicar de ninguna manera. De 1 a 2, a 1 a 2. ¿Qué pasa? Vamos a ir al trabajo porque se ve grande en el diagrama. De 1 a 2, ¿qué pasa con el trabajo? Negativo. Negativo es una compresión. Bien. Excelente. ¿Y qué pasa con el calor? Es 0. Perfecto. Es adiabático. Claro. Perfecto. ¿Y qué pasa con delta U? Es positivo, porque es igual a menos el trabajo. Menos el trabajo. Excelente. Excelente. Después de esto lo vamos a dejar para la próxima clase, mejor, porque todavía esta letra no me gusta mucho. Yo creo que a ustedes están sospechando que tampoco les gusta. De 2 a 3, ¿qué pasa con el calor? Bueno, vamos al trabajo que es más fácil, siempre el trabajo es más fácil. Bueno, positivo. Vamos al trabajo. Positivo. Claro, positivo. Delta U. 2 a 3. 0, porque es un isotermo. Bien. Sí. ¿Y qué pasa con calor? ¿Y qué pasa con calor? Y tendría que ser igual al trabajo. Claro. No igual al trabajo. No, claro, igual al trabajo. Es 0 del trabajo. 3, 4. El trabajo. Es una expansión adiabática. Claro, o el calor es 0, el trabajo es positivo. Sí. Y delta U negativo. Sí. 4, 1. Una compresión, trabajo negativo. Trabajo negativo. Delta U es 0. Delta U es 0.
Y pasa lo contrario que antes. Claro, sí. Sería negativo. Lo contrario a Miren, 2,3. Es igual a Miren, 2,3. ¿sí? ¿Para qué? Para compensar el calor, tiene que ser igual al trabajo, calor neto igual al trabajo neto, ¿no? 1 menos Q2, que es Q, lo llamamos así, es igual, ¿sí? Al trabajo. Ay, aquí dije una cosa y escribí otra. Al trabajo neto. Ay, sigo con la L. Tengo que poner el chip exactas. Trabajo neto, ¿sí? Y el delta U, 0. Sería así. El delta S, te adelanto que va a ser 0, pero después lo vemos cómo lo calculamos. ¿Les gustó? Pensaban que era muy difícil. No era tanto, ¿no? No. Estoy guardando todo, no vaya a ser que se me corre. Bueno, dejé una hoja de más por las dudas. Ahora viene la parte de ustedes. El problema creo que es el 3, si mal no recuerdo, de la guía 5. Acá es un problema igual a los problemas que teníamos en la serie 1, igual, pero incluye lo que vimos recién. ¿Sí? Así que si ustedes lo quieren resolver, lo podemos hacer juntos o pueden hacerlo después y lo charlamos. Pero como tenemos tiempo, son recién y 20, 19 y 20, por ahí está la posibilidad de que lo podemos hacer entre todos. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Quieren lo hagamos? Sí. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos, dice medio kilo de aire. Entonces, 0,5 kilos. Listar la información. Considerado como gas ideal, ejecuta un ciclo de Carnot de rendimiento igual al 50%. Es un ciclo de Carnot, rendimiento térmico de Carnot. 0,5. La transferencia de calor al aire durante la expansión isotérmica, expansión tenemos dos, de 2 a 3 y de 3 a 4. ¿Cuál es la expansión isotérmica? de 2 a 3. Exacto. No, sí, de 2 a 3. Entonces, de 2 a 3, la expansión isotérmica, el calor es 40 kilojoules. Este calor lo llamábamos calor 1 o calor entregado o calor caliente, calor de la fuente caliente, así lo llamamos. Si quieren, lo ponemos calor caliente. ¿Sí? Ya sabemos que es 40 kilos. Si yo pudiera dibujar la máquina esta, haría algo así. Te pongo té caliente y té fría para no confundir con los números. Ahí, Q40. Q caliente, Q frío, trabajo neto, ¿no? Máquina térmica, Carnot, reversible. Entonces, esto quiere decir que el Q caliente es 40 kilojoules. ¿Todos lo entendieron? Sí. ¿Sí? Bueno. Así que si tenemos el rendimiento y Q caliente, podemos sacar el trabajo neto y también podemos sacar Q frío. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Puede ser que den los dos 20 kilojoules? Sí, a mí me dio también eso. Eunice, ¿me das una manito con los resultados? O Bernarda, no sé quién está ahí. Sí.
Entonces, ¿cuál es? Me decían que 20 kilojoules. Sí, ¿El los trabajo? dos, el trabajo y el calor. Claro, si justamente es el 50%, nos queda Claro. otra. Claro. Sí, Bien. están bien los resultados que sacaron los chicos, ¿eh? Perfecto. Bueno, y después vamos a hacer esto que dice la temperatura de la fuente caliente y fría, porque no la sabemos, ¿no? ¿Cómo la podríamos llegar a sacar? Con el Las rendimiento. ecuaciones Claro, con el de rendimiento. isotérmica. Claro, Sí. tal cual. 1 menos T caliente sobre T fría. No, T fría sobre T caliente. Lo vamos a revés. Voy a- Bueno, chicos, eso permite calcular, ¿sí? Con esto. Creo que algún dato más de temperatura me tendrán que dar, porque si no, la T fría y la T caliente, algo más tenemos que buscar acá. Sí, Dice, creo que al por gases comienzo, Sí, hay que claro, al calcularla. comienzo de la expansión, Claro. al comienzo de la expansión isotérmica, o sea, aquí en 2, nos dan la presión de 7 bares y el volumen de 0,13. Sabemos la masa, me permite calcular la temperatura, ¿sí? Entonces, en esta situación calculo la T caliente, ¿no? Este pH está puesto acá, este T hot y T cold, ¿no? Caliente. Así que las leyes de los gases ideales en el punto 2 vaya a sacar T caliente. Y ustedes me van a decir cuánto da. A mí me dio 585,99 Kelvin, pero no sé. ¿Qué le habrá dado? A ver los demás. Sí, me dio también. Así, listo. Bueno, entonces ahora sí, que tenemos T caliente, puedes sacarte fría. $146,25 me dio. Sí, a mí me dio lo mismo. ¿Así lo escribí bien? Antes de seguir con el problema, les quiero hacer una pregunta difícil, esas que me gustan a mí. ¿En qué temperatura tendría que utilizar la fuente fría para tener un rendimiento térmico cercano a 1 o 1? ¿O cuál es la mínima temperatura de la fuente fría para tener un rendimiento térmico igual a 1? ¿Alguna que se aproxime a la caliente? Claro. O sea, que temperatura Si fría sobre estas dos, temperatura caliente de 0. Claro, tienen que ser casi iguales para que te dé una. no No, sería la fría, 0. claro, la fría tendría que ser 0. Ah, claro. Tiene que tender a 0. Alguien dijo, atención, atención, alguien dijo, la temperatura de la fuente fría tendría que tender a 0. ¿Se acuerdan? ¿Lo escucharon a eso? Sí. Y entonces, quiere decir, ese valor de temperatura nunca puede ser negativo. O sea, el mínimo valor tiene que ser un valor 0, como mucho, o sea, el más bajo posible. Eso significa que ustedes están en manos de la temperatura absoluta. ¿Qué es
la temperatura absoluta? La temperatura que no tiene números negativos. La importancia justamente del ciclo de Carnot y las máquinas y el segundo principio es que también me define a la temperatura absoluta. Hay una temperatura, una escala de temperatura que no tiene números negativos, y es la única que puede existir. La única que puede existir, esta escala se llama escala, ¿cómo se llamaba esta escala? ¿Cómo era? La Kelvin. Kelvin. Que no puede ser negativo. No puede ser negativa. El segundo principio define la escala Kelvin de temperaturas. Miren qué importante es muchísimo. Entonces, si yo una pregunta, Edith. Sí. Me está dando distinto la temperatura fría. A ver, chicos. Me da 2.92. Y en el chat algunos chicos también pusieron. Sí, a mí me da 2.93. A mí me da 2.92. Uy. ¿Cuánto da? 2.92. Sí, ¿está corregido? Dice... Ay, se escucha un video. Sí, cierren por un ratito los 2.92. Ahí está. Sí. Gracias, a ver. De nada. Estamos trabajando entre todos, así es la idea, ¿no? De eso quiero que todos lo vayan resolviendo. Yo no tengo posibilidad de ir mirando resultados porque si me pierdo con tantas cosas. Pero les conté la temperatura más baja posible que puede existir en la vida, ¿no? En el mundo real, en el universo. 0 Kelvin. Escala de temperatura absoluta. Negativos no puede haber. Ahora les pregunto. Entonces, a mí se me ocurre, por lo que estoy viendo acá, que podría tener una fábrica que genere electricidad e irme a otro lugar, o movilizarla a otro lugar, para tener mayor rendimiento térmico. Supongamos que tenga el auto ese que les había mostrado, una fábrica, el auto puede ser. ¿Va a funcionar mejor en qué lugar del planeta una máquina térmica? Nuestro planeta Tierra, ¿dónde funcionará mejor? ¿En los polos? Claro, en la Antártida, Claro. no sé. Claro, justamente en los lugares donde más frío hace o la temperatura es más baja, esta temperatura, la fuente fría se hace más chica, más baja, es donde yo tengo más rendimiento. O sea, cuanto más baja es esta temperatura, tengo más rendimiento. Tengo esa alternativa, o subir esta temperatura o bajar esta, ¿no? La manera más fácil, porque como esto es el ambiente, en una máquina de potencia, es el ambiente, que el ambiente esté a la temperatura más baja posible. Bueno, la más baja posible en la Antártida, menos 40 grados, pero llevar las fábricas a la Antártida no sería una idea muy buena, digamos, porque tendría otros costos, mejoraría la potencia, pero tendría otros costos también más complejos todavía que no los podría sortear tan fácilmente, porque vivir a una temperatura exterior de menos 40 Celsius no creo que sea muy práctico, pero es una posibilidad. Y la otra es aumentar la fuente caliente, o sea, que sea lo más alta posible. Si esto es muy alto, también mejora el rendimiento, porque este número al hacerse más grande hace que esto sea más chiquito, entonces aumenta el rendimiento. Pero también los gases de combustión, los combustibles fósiles, la nafta, el carbón, el gasoil, tienen su límite también. No puedo tener temperaturas demasiado altas. Generalmente están rondando en el orden de los 1500, 2000 Kelvin. Ya además de eso no se puede lograr. Así que tiene sus limitaciones, o sea, esta fuente caliente y la fuente fría. Sigamos con la pregunta que sigue. El volumen, el final de la expansión isotérmica. La expansión isotérmica era 2,3. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Por qué me pregunta el volumen? O sea que me está preguntando el volumen 3. ¿Alguna idea cómo sacarlo? Puedes usar la ecuación adiabática.
Pero entre 2 y 3 no es no, adiabático, es no. isotérmico. ¿Qué datos tenemos entre 2 y 3? Porque de 2 tenemos todo. De 2 tenemos todo. Tenemos presión, temperatura, volumen, masa, todo. De 3 solo tengo temperatura. Y masa. Y masa. Que es la misma que la de 2, y la masa. Pero en la ecuación de los gases, si yo tengo la temperatura y la masa, no me sirve. Justamente me faltan datos. ¿Alguna alternativa más? No podemos empezar a igualar ecuaciones, solamente lo de P3 es igual a, no, ¿cómo era? Lo de PB y PB, pero de distintas ecuaciones. Claro, ahí está lo que vimos nosotros recién. Voy a volver para atrás. Entre 2 y 3. Con temperatura constante. Ahí, acá, yo tengo que, ¿la ven acá en esta ecuación? Sí. El calor lo tenemos. La masa la tenemos. R sobre peso molecular lo tenemos. La temperatura caliente la sacamos. El logaritmo de 3 es el que tenemos que averiguar. De 2 no lo tenemos. Entonces ahí la única incógnita es B3. ¿La anotan? Entonces, y lo resuelven. ¿Cómo les va? ¿Va bien? ¿Difícil el despeje? No. Zafamos con el despeje. ¿Cuánto era el volumen? Está en el enunciado. 0,12 metros cúbicos. Nada. Profe, acá me perdí un poco con el calor. ¿Cuál sería? El calor era el calor que nos daban de datos. Creo que era 40 kilojoules. Sí, 40. No quiero cambiar la diapositiva porque si no se va a mezclar. Bueno, vuelvo a la diapositiva anterior, no se asusten, ¿eh? ¿Alguien sacó entonces? Lo voy a anotar acá. Puse, entonces es la masa R, peso molecular, y caliente, logaritmo de B3 sobre B2. Y esto me permite calcular B3. ¿Y cuánto da? 0,19 medio. Acá tendría que ponerle mayúscula porque el volumen es el total. En la ecuación que tengo acá, puedo usar cualquiera de los dos. Total, si la masa se va a simplificar y es la misma. Pero el volumen, si usé en metros cúbicos, tiene que ser el 3 también en metros cúbicos.
Bueno, y dice, el calor y el trabajo intercambiados en cada uno de los procesos que forman el ciclo en kilojoule, y eso se los dejo para ustedes porque tienen todas las maneras de calcularlo. ¿Cuál es la forma que les resulta mucho más fácil? Perdón por dar la vuelta, pero hacer una tablita como esta, ¿sí? Es lo mejor. El delta S lo pueden anotar porque en la próxima clase lo podemos calcular. ¿Sí? Nos queda terminado. Bueno, espero que les haya sido útil todo lo que estuvimos viendo. La verdad que el segundo principio tiene muchísimas aplicaciones. Yo no quiero ahora contarles porque es como que todo es muy reciente y hay que decantarlo un poquito. No es difícil para nada. Tienen que tomarlo como lo que es un nuevo tema. Entonces, como todo nuevo tema, hay que repasar muy bien la teoría. Lo que el profesor explicó hay que repasarlo todo. Bueno, y si quieren ver, ahí yo les puse el link, tengo otros videos más sobre el segundo principio, por ahí algunos son más avanzados, pero no importa, lo pueden ir viendo. Y la idea es justamente que repasen todo lo visto, el segundo principio, lean el libro que no muerde, que viene muy bien, y la clase que viene ya vamos a trabajar con la propiedad de entropía. La propiedad de entropía es una propiedad muy importante, así como es, el primer principio nos definió la energía interna, y a partir de la energía interna apareció la entalpía. El segundo principio nos define a la entropía, es una propiedad. Entonces les vamos a contar de dónde sale esa letra S. Si ya un poquito el profesor les estuvo adelantando, pero es mucho. Este tema, saben ustedes, los libros son 4 capítulos, todos, en la mayoría. Tienen muchísimo fundamento teórico. Y tan es así que hasta los filósofos se ponen a hablar de entropía y de segundo principio de la termodinámica. O sea que eso de que aparecía el personaje de Homero hablando del segundo principio no es una casualidad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Acá veo que hay mucho chat, pero no pude ver nada. Así que si quieren hacer algo, no sé si Bernarda y Eunice son las que me ayudan tanto, así que le están... Bueno, pero parece que se va resolviendo todo. Nos sobra 20 minutos, yo prefiero que ese problema lo terminen todos ustedes, lo hagan. El resultado lo tienen en una tabla que está en la misma guía, así que no hay problema. Aprovechen el tiempo ahora de tratar de trabajar eso. ¿No? ¿Alguna duda más? Por ahora no. Lo que sí, cuando terminemos de ver todo este tema, el que sigue, vamos a hacer otra evaluación más, así de preguntas y cosas con la plataforma, ¿eh? Así que bueno, pero este tema y otro más que va a seguir después. Bueno. Profe, una pregunta que quería hacer, pero no era de contenido, es, yo tengo impresa la guía vieja y hay una, después de lo que vimos en la serie 3, hay una serie anterior que es la serie 4, ¿puede ser? Eso no lo estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, lo vamos a ver la clase que viene. Ah, ok, perfecto. Listo. Bueno, si no tienen más preguntas que hacer, hoy, por ser viernes y como nos vamos de paseo todos, terminamos un rato más temprano. ¿Les parece bien? ¿Qué quedaría para la clase Bueno. que viene? Terminar este problema, el 1, el 2, el 3 tienen que estar terminados, ¿sí? Okay. Y tratar de sacarse las dudas con esos, 1, 2 y 3. Esa es la idea. Okay. Y bueno, la otra empezamos con la 4. Estos problemas quedaron como colgaditos ahí en la serie 5, creo que lo vamos a tener que pasar a la serie 4 también. ¿Está en el campus ya la serie 5? La serie 5 no, la voy a subir un ratito. Ok, gracias.
Bueno, Chao, nos vemos.